Cuando descubrí que Ethan West había trasladado a la chica que patrocinaba del mostrador de recepción a su lado como asistente, mi corazón dio un sobresalto repentino e inexplicable. Una intuición femenina me decía que esto no sería tan sencillo. Ethan siempre había mantenido límites profesionales estrictos, y solo podía esperar que siguiera firme. Después de todo, por perfecto que parezca un hombre, si está manchado, no lo quiero. Cuando Ethan entró con aquella joven sujetándose de su brazo, la gente a mi alrededor reaccionó de muchas maneras. Los cercanos mostraban preocupación y lástima, mientras que los que no lo eran tanto miraban con curiosidad abierta y un schadenfreude apenas disimulado. Suavicé mi sonrisa, asentí a todos y ofrecí una breve disculpa antes de apartarme. No había avanzado mucho cuando comenzaron los susurros detrás de mí. ¿No se suponía que el señor West estaba locamente enamorado de su esposa, Rachel Grant? ¿No eran la pareja modelo? Tal vez toda esa devoción es solo fachada. ¿Cuánto amor puede haber realmente en un matrimonio de alta sociedad? Esto es humillante. Rachel acaba de llegar sola y el señor West aparece con su amante del brazo. Ni siquiera le da ese mínimo de dignidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta alianza? Otra voz intervino: basta. No saquen conclusiones precipitadas. A ustedes simplemente no les gusta ver a una pareja realmente enamorada, llamando a la chica amante de inmediato. Tal vez haya otra razón. Alguien lo silenció y el murmullo se desvaneció, pero el silencio no significaba que el asunto estuviera terminado. De hecho, solo provocaba más especulación. Tomé una copa de vino tinto de un camarero que pasaba. La noche anterior, el mismo hombre me había llamado por videollamada enfadado porque mi viaje de negocios se estaba alargando demasiado, y esta noche dejaba que otra mujer se sujetara de su brazo en un banquete. Al verme, los ojos de Ethan se iluminaron, interrumpió su conversación y se dirigió hacia mí, pero un pequeño grito me hizo detenerme y desviar la mirada. La chica tropezó y cayó en sus brazos. Sus ojos claros llenos de pánico mientras susurraba: Ethan, me duele el pie. Lucía tan pura y frágil que despertaba el instinto protector de cualquiera. Me detuve y sonreí levemente al observarlos. Ethan le enderezó de inmediato y luego se acercó a mí. Rachel, has vuelto pronto. ¿Por qué no me avisaste? Normalmente calmado y comedido en público, sus sentimientos se escaparon en ese momento. Me rodeó suavemente con sus brazos y besó mi frente, murmurando: te he echado tanto de menos. Varias miradas de reojo desaparecieron. Bajé la vista y removí el vino en mi copa. Mis padres tuvieron un imprevisto, así que vine en nombre de la familia Grant a tratar un asunto, dije, retirando su brazo. Hasta comprender lo que ocurría, toda la situación me dejó inquieta. Todo sucedió deprisa. Como dijiste anoche que también estarías aquí, no me molesté en avisarte antes. Ethan miró su brazo ahora vacío, la confusión cruzando su rostro. Tras 3 años de matrimonio, sabe que esto indica que estoy enfadada. Desgraciadamente, mientras él entiende, alguien más no. La joven y bonita chica se acercó y sonrió dulcemente. Ethan dijo suavemente, con voz dulce como el azúcar y hoyuelos que la hacían parecer un durazno maduro, fresco y tentador. La forma en que se dirigió a él me hizo levantar una ceja. ¿Desde cuando tengo una hermana que nunca he conocido?, pregunté con tono irónico. Ethan forzó una pequeña risa. Esta es Crystal White, la chica que patrocino. Antes estaba en recepción y ahora es mi asistente. Mi corazón dio otro golpe agudo. De recepcionista a asistente ejecutiva, llamar a eso un ascenso meteórico no sería exagerado. Justo entonces, alguien vino a hablar con Ethan y él se apartó unos pasos. Crystal extendió inmediatamente su mano hacia mí. Hola, cuñada. Por favor, cuídame de ahora en adelante. Miré su mano extendida, pero no la tomé. Mi intuición me decía que esto no era simple, desde su comportamiento hasta sus palabras, todo me incomodaba. Asistente White, estoy más acostumbrada a que me llamen señorita Grant. Por supuesto, señora West también sirve. Y la próxima vez que acompañes a mi esposo a un evento como este, recuerda mantener una distancia social adecuada. Después de todo, no eres realmente su hermana. Tal vez mi tono fue demasiado frío, o mis palabras demasiado firmes. Pero la sonrisa de Crystal se congeló, la compostura que mostraba momentos antes desapareció y se apresuró a explicar, con voz nerviosa: lo siento, cuñada señorita Grant. No quise sujetarme del brazo de Ethan,
Es que me torcí el tobillo al salir del coche, por eso tuve que apoyarme en su brazo. Por favor, no nos malinterprete. Mis ojos recorrieron sus zapatos estilo Mary Jane y finalmente se posaron en su pálido y delgado tobillo. Si su historia era cierta o no, no importaba. Lo que me enfureció fue la actitud de Isen, quien permitió que cruzara la línea. Cuando Isen regresó, los ojos de Crystal se humedecieron al instante. Dio un paso adelante y se disculpó. Isen, lo siento. Tú querías traerme aquí para ampliar mis horizontes, pero he sido un desastre, lastimándome el pie. No sabía que a la señorita Grant le molestara que estuviera a tu lado. Me sentaré sola en un rincón a descansar. Cuando termine el evento, volveremos juntos. Isen no percibió nada extraño, me miró en silencio, buscando mi opinión. Asentí levemente y él le dijo, no hace falta que nos esperes. Haré que el conductor te lleve a casa primero. Crystal se congeló. Isen susurró, claramente inquieta por el arreglo. Pero lo que más me irritó fue la manera en que seguía llamándole Isen con ese tono empalagoso. Solo llámalo señor West, dije con voz plana, de lo contrario, me resulta incómodo, como si de repente tuviera una hermanita que nunca conocí. Crystal me miró, luego a Isen, y finalmente mordió su labio y dijo vacilante, pero siempre lo he llamado así en privado. Cambiar ahora se siente tan antinatural. Mi corazón se hundió al instante. Tras 3 años de matrimonio, creía conocer bien a Isen, provenía de la élite, ascendió rápidamente a joven edad y, para establecer autoridad, siempre se mostraba distante y comedido. En el trabajo era aún más estricto con los límites. Y sin embargo, ahora rompía sus propios principios por una asistente. Incluso alguien lento como Isen percibió la tensión entre nosotros. Al ver la mirada esperanzada en los ojos de Crystal, frunció el ceño antes de decir finalmente con voz distante, tienes razón. No es apropiado. Desde hoy, cambia la forma en que me llamas. Apenas pronunció las palabras, las lágrimas de Crystal cayeron al suelo, asintió con un temblor nervioso, sí, señor West. Su voz temblaba con sollozos y resentimiento. No pude evitar preguntarme cómo Isen, siempre tan perspicaz y capaz, se había acostumbrado de repente a alguien tan frágil y lamentable. Así que, cuando Crystal se marchó, le pregunté directamente, él solo sonrió indulgente, apartando un mechón de mi frente. Es la niña que patrociné individualmente en el orfanato hace años. Nuestra relación es diferente. Ella acababa de graduarse. Todavía es joven. Y lo hecho, no etiquetes a la gente tan fácilmente. Loto blanco no es un término muy amable. Puse los ojos en blanco, sin gracia a propósito. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué la defiendes tan rápido? ¿Acaso la ausencia no debería hacer que el corazón extrañe más? No te veo muy feliz de verme. Había sido provocada por una mujer con motivos ocultos y logré contener mi enojo. Eso ya era suficiente contención, pero no me molesté en explicárselo. Esta es la primera vez que dejas que otra mujer tome tu mano, dije fríamente. No quiero que haya una segunda. Isen se rió. Así que estás celosa. No te preocupes, hoy fue una excepción. Lo que tengo con ella no es más que una relación laboral pura. Él sabía que no estaba contenta. Probablemente pensó que estaba exagerando, pero nunca me criticó abiertamente. Esa era la regla no escrita entre nosotros, no discutimos en público, cualquier problema lo resolvemos en casa. Desde afuera, nuestro matrimonio parecía una alianza entre dos familias poderosas, pero en verdad, Isen y yo nos habíamos enamorado libremente. Desde el primer momento nos sentimos atraídos el uno por el otro, y tras 2 dulces años juntos, nos casamos de la mano. Los amigos solían bromear diciendo que Isen era calmado y yo audaz, que nos equilibrábamos perfectamente, un emparejamiento hecho en el cielo. Y era cierto que después de 3 años de matrimonio, seguíamos tan dulces como cuando nos enamoramos, rara vez discutíamos. Así que ni yo esperaba que la primera tormenta real en nuestro matrimonio se formara silenciosa y finalmente estallara sin aviso. Pensé que mi comportamiento en el banquete había sido suficiente para dejar clara mi postura, suficiente para advertir a Crystal que se retirara, pero cuando se abrió la puerta del coche y vi su dulce rostro sonriente dentro, toda la ira que había estado reprimiendo brotó incontrolablemente. Yo era la única hija de la familia Grant, esposa de Isen. Si alguien insistía en ignorar el respeto que ofrecía,
¿Por qué debía mantener las apariencias por ella? Retrocedí para situarme detrás de Isen. Déjame explicarlo una vez, Isen, si estás cansado de nuestro matrimonio, dilo. Podemos separarnos con dignidad, no necesitas pasar la noche humillándome deliberadamente. Crystal se congeló ante mis palabras, luego trató apresuradamente de salir del coche para explicarse. Señorita Grant, por favor no malinterprete. Me quedé porque pensé que si el conductor me llevaba primero a casa y luego volvía por el señor West, se perdería demasiado tiempo. Avanzó cojeando, con el rostro mostrando queja, pero sin atreverse a hablar con demasiada audacia. Supuse que el señor West tendría que atender compromisos esta noche, y si bebía demasiado, yo podría cuidarlo. Ya lo he hecho antes, así que sé cómo. Señorita Grant, de verdad tenía buenas intenciones. Por favor, no lo interprete mal. La voz de Crystal no era baja y podía sentir las miradas de la gente dirigiéndose hacia nosotras. Frente a mí, con los brazos cruzados flojamente, su rostro rosado perdió color. Pude ver claramente la mirada de lástima en los ojos de Isen. Rachel, estás exagerando, dijo en voz baja. Crystal es solo mi asistente, y lo que hace forma parte de su trabajo. No hay nada entre nosotras. Entrecerré los ojos y solté una risa cortante. ¿Crees que soy tonta, Isen? ¿Qué empleado prefiere quedarse hasta tarde en lugar de irse temprano a casa? Ella ha sido tu asistente poco más de un mes, pero yo he sido tu esposa durante 3 años. ¿Quién crees que sabe mejor cómo cuidarte? Y dime, ¿un subordinado normal se sienta en tu asiento privado esperándote en lugar de bajarse del coche antes de que abras la puerta? En todos los años que lo conocía, nunca le había hablado a Isen con tanta dureza. Y para él, debía parecer un asunto trivial. Me atrajo suavemente a sus brazos y susurró, lo siento. Es mi culpa. Si no te gusta ella, no la llevaré más a eventos sociales. Solo es una recién graduada, nueva en el mundo laboral. ¿Por qué dejar que te moleste? La alegría de reunirnos tras la ausencia se disolvió silenciosamente al aparecer Crystal. Incluso el último hilo de calidez que conservaba se había ido, y la dignidad que preservaba por Isen terminó allí. Crystal, siéntate en el asiento del pasajero, ordenó suavemente Isen. Y tú, Rachel, vamos. Ha sido un día largo. Vamos a casa a descansar. Pero pese a todo, mis pies no se movieron. Durante tantos años, por excelente que fuera, Isen nunca había dado oportunidad a ninguna chica que lo quisiera. Esta era la primera vez, y por primera vez, debido a otra mujer, me hizo sentir miserable. Pero me subestimó. No era una flor delicada aferrada a él para sobrevivir. Yo era Rachel Grant, orgullosa hija de mi familia. Quien realmente se preocupara por mí no me haría sentir así. Y quien no lo hiciera, no tenía razón para que le facilitara la vida. Ese siempre había sido mi lema. Así que empujé a Isen en silencio. Vayan ustedes. Si me quedo, me sentiré mal. Crystal soltó un pequeño sollozo como si fuera la mujer más agraviada del mundo. Aquella noche, me hizo entender cuán cierto es el dicho, las mujeres están hechas de agua. La paciencia de Isen finalmente llegó a su límite. Me miró largo rato y soltó una risa fría. Está bien, está bien, está bien. Solo querías pelear conmigo esta noche, ¿verdad? Haz lo que quieras. Regresa sola. Crystal, vamos. Antes de entrar al coche, Crystal se giró hacia Isen y le dio la sonrisa más brillante de toda la noche desde mi llegada, pero no se atrevió a sentarse a su lado delante de mí. En su lugar, se deslizó al asiento del pasajero. Me quedé allí viendo cómo el coche se alejaba en la noche, soltando un suspiro lento y constante. Parecía que este matrimonio se encaminaba a su fin. De camino a casa, sonó mi teléfono. Miré la pantalla un momento, pero al final no contesté. La llamada terminó, pero llegaron varias notificaciones de WeChat. ¿Dónde estás? ¿Por qué no puedo verte? Le dije a Crystal que regresara sola. Volví a buscarte. Rachel, aunque estés molesta, hay un límite. Respóndeme. Así que se había calmado, finalmente dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Puse mi teléfono en silencio y cerré los ojos. Aquella noche, Isen y yo caímos en una guerra fría, tal como esperaba.
Algunas personas suelen mantener límites muy firmes, pero una vez que dejan que alguien los cruce, en el fondo ya han aceptado a esa persona. Eason ya conocía a Crystal White. La había patrocinado durante años, y ella se esforzaba al máximo por arraigarse en esta ciudad. Ambos sabíamos que West Corporation no era su mejor opción. La verdadera razón por la que se quedaba era Eason. Podía verlo en sus ojos. Sus sentimientos por él no eran solo admiración, sino gratitud, anhelo y adoración. Así que Eason pensaba que yo era quien ensuciaba su llamado vínculo puro al convertirlo en algo romántico. Pero olvidó que el amor solo necesita la más mínima chispa de atracción para echar raíces. Y Eason, siendo un hombre tan excepcional en todos los sentidos, solo se engañaba a sí mismo al pretender que su cercanía con Crystal era inocente. Esto nunca fue realmente una batalla entre Crystal y yo, sino entre Eason y yo, y si nuestro matrimonio debía continuar, uno de los dos tenía que ceder. Al final, Eason fue quien cedió primero, invitándome a cenar. Cuando salí hacia la cena, Eason todavía estaba en una reunión, así que decidí esperar en su oficina. No llevaba mucho tiempo sentada cuando empezaron a entrar y salir personas. Después de un rato, suspiré, dejé el teléfono sobre la mesa y dije, está bien, Zoe, dilo de una vez. Tú y las otras chicas de la oficina de secretaría han estado viniendo una tras otra. ¿Qué quieren preguntar exactamente? Las secretarias de Eason eran todas jóvenes. A diferencia de él, yo no era tan reservada, y una vez que me conocían, no se sentían tan intimidadas como con él. Zoe sonrió y dijo, señora West, hablaré en nombre de las demás. Escuchamos que el asistente personal del señor West es su amor de la infancia y que su relación no es, digamos, del todo ordinaria. No pude evitar reírme. ¿Amor de la infancia? ¿Se refiere a Crystal White? ¿Quién les dijo eso? Entonces lo comprendí, ahora que lo pensaba, no la había visto. ¿Acaso no suele trabajar con ustedes? Sí, respondió Zoe, pero hace unos días la trasladaron al departamento de planificación, y hay un rumor en la empresa de que es porque usted no quería que ninguna mujer demasiado hermosa trabajara justo al lado del señor West. Observé a Zoe con atención, con su aspecto llamativo y figura elegante, arqueé una ceja y pregunté, entonces, ¿crees que no eres mujer o que simplemente no eres tan bonita como ella? La expresión chismosa de Zoe desapareció, se enderezó, su postura entera gritaba soy la mujer más hermosa del mundo, y luego se dio cuenta y se rió de sí misma. Era cierto, llevo más de 3 años trabajando en Westside y nunca me habían trasladado. Entonces, ¿cuál era la verdadera razón? Conocía la personalidad de Zoe, parecía una profesional capaz y realmente eficiente, pero también adoraba el cotilleo. Si no saciaba su curiosidad, probablemente habría encontrado excusas para venir 10 veces más ese mismo día. Primero, Crystal solo era una estudiante patrocinada por el señor West. Segundo, fue trasladada porque permitió que ciertos pensamientos cruzaran su mente que no debía tener. Hice una pausa y añadí, eres inteligente, sabes leer entre líneas. Eso es suficiente. Zoe asintió rápidamente, entendido. Gracias, señora West, por aclararlo. No se preocupe, si hay alguna novedad, usted será la primera en saberlo. Negué con la cabeza mientras reía. Zoe a veces amaba hacer payasadas, y honestamente, no entendía cómo Eason había tolerado tanto tiempo sus parloteos. La cena transcurrió sin problemas, Eason dejó clara su postura y yo la comprendí. A su vez, yo debía responder, y decidí dejar el asunto por ahora. Después de todo, Eason no había engañado realmente, así que decidí darle otra oportunidad. Pero había cosas que debían decirse, asuntos que debían aclararse. Eason, te amo, dije suavemente. La mano que sostenía su copa de vino se detuvo en el aire. Claramente no esperaba que lo dijera de repente. Pero el fundamento del amor verdadero es que tú también me ames. Ya sea emocional o físico, en el momento en que cruces esa línea, la única opción que nos quedaría sería el divorcio. Eason suspiró con impotencia. No lo haré, Rachel. Solo siento simpatía por ella. Todo lo que quería era que Eason respetara sus límites. Al fin y al cabo, por muy perfecto que parezca un hombre, si se corrompe, yo ya no lo querré. La vida entre Eason y yo volvió a la normalidad, pero para Crystal White las cosas se complicaron. Una persona que no pone el corazón en su trabajo no puede mostrar talento alguno. Cuando estaba en la oficina de secretaría, aunque su título era asistente,
solo se ocupaba de asuntos personales de Isen. Si cometía un error, sus colegas la cubrían o ella lloraba un poco frente a Isen y salía indemne. Pero el trabajo en el departamento de planificación era complejo y tedioso. Con su mente intranquila y resentimiento, cometió varios errores en tareas asignadas por sus supervisores. Al principio, todos pensaban que era familiar del señor West, así que intentaban cuidarla, pero una vez que Zoe me descubrió la verdad, todos se dieron cuenta de que habían sido engañados. Estas eran todas las novedades que Zoe me informaba, pero sinceramente, no me importaban. Para mí, eso ya era pasado y lo había dejado atrás. Lo que me importaba nunca fue Crystal en sí, sino la actitud de Isen. El verdadero punto de inflexión llegó en mi cumpleaños. Pensé que la tormenta causada por Crystal ya había terminado, pero luego me di cuenta de que solo había sido el rumor de un trueno antes del aguacero. Y cuando la tormenta realmente llegó, me tomó completamente desprevenida. Por tradición, siempre pasaba mi cumpleaños con amigos cercanos, reuniéndonos en un bar para celebrarlo. Mientras aún aceptaba sus felicitaciones, se escucharon gritos. Alguien vino corriendo a decirme que Isen estaba enloquecido, peleando con alguien. Por un momento pensé que se habían equivocado. Isen, el hombre que solo fruncía el ceño y guardaba silencio cuando algo le disgustaba, perdiendo el control y golpeando a alguien. Cuando llegué, Isen estaba cubriendo con su abrigo a Questo White con un brazo. El bar animado había quedado en completo silencio, solo se escuchaban los leves sollozos de Crystal. A partir de la explicación apologética del gerente del bar, entendí lo que había ocurrido. Crystal había descubierto que Isen estaba allí esa noche. El personal se negó a decirle en qué habitación privada estábamos, así que ella siguió a un hombre extraño hasta una suite de lujo. Casi había sido aprovechada cuando Isen entró. Un hombre bien vestido, el otro desaliñado y en pánico. Días de resentimiento reprimido estallaron de golpe mientras Crystal se aferraba a Isen y lloraba histéricamente. Antes podía sostener su brazo y asistir a banquetes. Ahora, incluso verlo era una lucha. Esa caída en solo un mes era más de lo que podía soportar. Si su debilidad y resentimiento anteriores habían sido en parte un acto, esa noche era crudo y real. Entre lágrimas, ahogaba sus palabras. Isen, Dodo se está muriendo. No puedo alcanzarte. En la empresa, la secretaria Zoe y las demás me bloquean. Mis colegas me aíslan y ahora hasta Dodo me deja. Al escuchar esto, Isen se volvió hacia mí y vi reflejado en sus ojos el desprecio abierto que sentía. Su mano sobre los hombros de Crystal se apretó mientras alzaba la voz frente a todos nuestros amigos reunidos. Rachel, ella es solo una chica indefensa. Solo porque me he preocupado un poco más por ella, la lastimas así. Te respeté, te amé, y he cedido una y otra vez, pero tú sigues jugando estos jueguecitos a escondidas. ¿Te da algún tipo de orgullo esto? Fue la primera vez que Isen explotó contra mí. Así, el hombre que siempre había sido frío y distante también podía perder el control, enfurecer y gritar. Rachel, si no abres tu corazón, nuestro matrimonio no tiene razón de continuar. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te conviertes en alguien que solo acosa a los débiles mientras se sienta en un pedestal. De principio a fin, no dije ni una sola palabra. ¿Qué podía decir? Que la secretaria Zoe la había bloqueado por deber, no por mis órdenes. Que Isen había borrado el contacto de Crystal por iniciativa propia, sin que yo lo instara, o que yo no sabía que Crystal vendría esa noche y que cualquier daño que sufriera no tenía nada que ver conmigo. No quería hablar. Todo lo que sabía era que en mi cumpleaños, mi marido estaba abrazando a otra mujer, y frente a nuestros amigos en común, me reprendió sin siquiera intentar distinguir lo correcto de lo incorrecto. La sensación era insoportable, como innumerables agujas finas clavándose en mi corazón, como una lluvia interminable que me presionaba hasta dificultar la respiración. Isen no volvió a casa esa noche. Al día siguiente, corrió por la empresa el rumor de que había estallado de ira por Questo White y usó eso como pretexto para reorganizar la oficina, declarando a todos que en su compañía debía haber solo apoyo mutuo, que nunca se toleraría el acoso y que el engaño o la insubordinación serían castigados severamente. Exigió que Zoe, la secretaria principal, se disculpara públicamente. Zoe se negó, diciendo que no había hecho nada malo y que había seguido los procedimientos de la empresa. Si el señor West insistía en que ella tenía la culpa, entonces su único error había sido no darse cuenta de lo importante que era Miss White para él. Si incluso la señora West había tenido que soportar la furia de Mr. West la noche anterior, ¿qué derecho tenía una empleada humilde como ella a quejarse? Señor West, renuncio, dijo Zoe,
y Isen no trató de persuadirla. En el acto aprobó su renuncia y, al mismo tiempo, ascendió a Crystal White a asistente principal, reemplazando directamente a Zoe. De la noche a la mañana, toda la oficina de secretarias quedó presa del miedo. Me sentí culpable y extendí una rama de olivo a Zoe, pero ella solo sonrió libremente y dijo, con un líder que no distingue lo correcto de lo incorrecto, esta empresa se derrumbará tarde o temprano. Tomaré esto como un adelanto de salida, me da tiempo para descansar. Admiré su actitud y prometí que, si alguna vez lo deseaba, el grupo Grant siempre la recibiría. Después de eso, Isen y yo empezamos a vivir separados. Para ser precisos, él fue quien se mudó. No pidió divorcio, y yo tampoco, pero la ira entre nosotros nunca desapareció. Él sabía exactamente cómo herirme al máximo, cortando no solo la carne sino el corazón. Así que organizó un gran funeral por el perro de Crystal White, Dodo, asegurándose de que todos lo notaran. Nunca había sido amante de los perros, pero como él le había dado esa mascota, la usó como excusa. La llevaba a galas privadas de caridad, le compraba un collar de millones solo porque ella decía que le gustaba, y él mismo se lo colocaba alrededor del cuello. Asistían juntos a cumbres de la industria, trabajaban hasta tarde en la noche. Incluso apareció una foto tomada desde un rascacielos, donde se veía apenas la silueta de un hombre en un rincón, con el pie de foto, trabajas duro por tus sueños. Yo te vigilaré entre las luces de la ciudad. Y allí estaba yo, sola en nuestra antigua casa compartida, revisando las publicaciones en redes sociales de Crystal. Su publicación fijada mostraba un vestido rosa de Dior con las palabras: mi hermano CEO siempre dice que mi pasado fue demasiado amargo, así que me criará de nuevo para que a partir de ahora mi vida sea solo alegría, sin rencores. La publicación atrajo innumerables comentarios de envidia y celos. Amigos me enviaban capturas de sus publicaciones en momentos. Después de todo, ahora era asistente principal del señor West y había añadido muchos contactos que conocían tanto a Isen como a mí. Todos tenían curiosidad, ¿cómo podía perder ante alguien tan manipuladora, que mostraba su encanto ambiguo? Pero en verdad, no existía ganar o perder, el amor dura solo un momento y los corazones cambian con facilidad. Sin mucho, envié las capturas de pantalla de la cuenta de Crystal al departamento de PR, indicando que prepararan una estrategia. El favoritismo de Isen hacia Crystal era evidente, y ella lo mostraba como si desesperara por que el mundo lo supiera. Naturalmente, los medios se lanzaron. Los escándalos de los ricos siempre atraen atención, especialmente porque mi boda con Isen había sido llamada la boda del siglo. En aquel entonces, tras el escándalo del padre de Isen, que peleó públicamente con su amante, el departamento de PR de West Corporation transformó nuestro matrimonio en una historia de amor para salvar la imagen familiar, presentando a Isen como el esposo perfecto, fiel y devoto. Un padre infiel, una madre sufrida y un hijo amoroso. Esa narrativa le ganó hordas de admiradoras y hasta impulsó las acciones de la empresa. Pero ahora, con esa imagen destrozada, la curiosidad explotó. Incluso mis padres, que nunca prestaban atención al entretenimiento, llamaron para preguntar qué sucedía. No dije mucho, solo les pregunté, si me divorcio, ¿me apoyarán? Hubo silencio al otro lado de la línea, luego la voz de mi padre, lenta y firme: Rachel, desde niña te enseñamos a ser independiente. Decidas casarte o divorciarte, mientras sea fruto de tu propio pensamiento, no necesitas nuestro permiso. Dejarte ser tú misma es el mayor amor que podemos darte. En ese momento, recordé de repente que al principio mis padres no apoyaban mucho mi matrimonio con Isen, querían que me casara con alguien a quien realmente amara, no en una unión política. Y la reputación de la familia West era pobre, generaciones de hombres infieles dejando hijos ilegítimos. Pero al final cedieron porque yo amaba a Isen. Una vez le pregunté a mi padre precisamente porque el padre de Isen nunca fue fiel, dado que Isen creció así, no trataría el amor con más seriedad. Él nunca permitiría que la tragedia de su madre se repitiera con su esposa. Mi padre solo negó con la cabeza y se rió: Rachel, no entiendes a los hombres. Un hombre nunca empatiza realmente con su madre porque es beneficiario de ese sistema. El padre de Isen pudo ser infiel, pero le dio todo a su hijo: amor, riqueza y posición de heredero. Isen no resentirá a su padre por el sufrimiento de su madre, al contrario, quizá piense que su madre era demasiado rígida. Eso es la cultura familiar, una influencia sutil y no expresada de los padres. Luego cambió de tono, pero si llega a eso, no importa. La gente se resiste solo porque ha dado demasiado y recibido poco.
Recuerda esto: cuando ames, da sin reservas; cuando dejes de amar, suelta limpiamente. Así nadie podrá herirte. Asentí, entendí lo que quería decir. Antes de amar a Isen, debía amarme más a mí misma. Adelante, me dijo mi padre. Corre hacia tu amor. Construye tu familia. Sea cual sea el resultado, será tu experiencia. Al final no pudo contenerse y me abrazó, con voz firme pero suave en mi oído. Rachel, eres la única hija de la familia Grant. Recuerda esto: tus padres y la familia Grant siempre serán tu fuerza. En aquel entonces, pensé que estaba siendo excesivamente pesimista sobre mi matrimonio. Ahora lo veo por lo que realmente fue: sabiduría. Él no creía en ello, pero no me detuvo. Solo ofrecía recordatorios suaves y se mantenía detrás de mí como un escudo. Así fue como tuve el valor de casarme con Isen por amor, y también como encontré la fuerza para alejarme sin dudar cuando el amor se había ido. La opinión pública se volvió aún más dura. Ciudadanos ingeniosos indagaron en las redes sociales de Crystal White, y en un solo día, la familia West apareció en 3 titulares consecutivos. Bajo tal presión, Isen finalmente cedió. Esto no era lo que esperaba: su intención original solo había sido domarme. Pero Isen olvidó que yo provenía del mismo tipo de familia que él, criada con la misma educación. La única diferencia era que él era hombre y yo mujer. ¿Por qué asumió que al final sería yo quien sería domada? Isen me llamó para invitarme a un banquete y aclarar los rumores sobre su supuesta aventura. Acepté, pero no asistiendo a un banquete, exigí una conferencia de prensa en su lugar. Nuestro matrimonio había comenzado con grandeza, debía terminar de manera igualmente dramática. El día de la conferencia, Isen vino personalmente a recogerme. Al abrir la puerta del pasajero, Crystal ya estaba sentada allí sonriéndome. Hola, cuñada. Te acompañaré durante toda la conferencia. Si tienes alguna indicación, dímelo. Sus palabras eran educadas, pero no tenía intención de levantarse. Miré a Isen al volante. Su rostro estaba severo y sus labios apretados. Esta vez no me enfadé, me giré con calma y me senté en el asiento trasero. La vanagloria de Crystal era evidente y no disimulada. De vez en cuando se giraba para hablarme, recordándome dulcemente los detalles a tener en cuenta en la conferencia. La chica tímida y frágil que había sido ya no existía. Claramente, Isen la había criado bien estos meses. Cerré los ojos para descansar al instante, dejándola aburrirse hasta quedarse en silencio. El resto del viaje transcurrió sin una palabra. La conferencia fue directa. El presentador explicó brevemente que Isen estaba allí para aclarar su relación con Crystal White y declarar públicamente que nuestro matrimonio era fuerte e intacto. Luego debería haber sido mi turno de decir unas palabras alabando a Isen, reforzando su imagen de esposo perfecto. Pero antes de que pudiera hablar, Crystal White subió al escenario inesperadamente, anunciando que tenía un regalo para Isen. La pantalla se iluminó con escenas de su primer encuentro en el orfanato, luego cartas y mensajes de texto intercalados con momentos de Isen intentando que no se sintiera sola, como darle un dodo, llevarla de viaje de graduación, y como ella había trabajado duro para acortar la distancia entre ellos hasta poder finalmente estar a su lado. Los ojos de Isen se humedecieron mientras observaba, y las lágrimas de Crystal corrían por su rostro. Al principio, todos asumieron que era un simple video de agradecimiento, pero a medida que avanzaba, la atmósfera cambió. Susurros comenzaron a recorrer el público. No parece más un diario de amor que un video de gratitud. Si me pregunto, ¿realmente ama Isen a su esposa? Rachel no es tonta. Si ambos fueran inocentes, ¿necesitaría aclarar todo así? Sintiéndose incómoda la situación, el presentador redirigió. He oído que la señora West también preparó un video para el señor West. ¿Por qué no lo reproducimos ahora? Sonreí y asentí. Mi video no era tan pulido ni pictórico como el de Crystal. Algunas partes incluso temblorosas porque la mayoría se habían ensamblado con imágenes de vigilancia. Clips de Crystal sujetando el brazo de Isen en un banquete. Isen dejándome sola en la fría noche mientras se marchaba con ella. Isen metiéndose en una pelea por ella, y Isen sosteniéndola protectivamente mientras me reprendía severamente. Intercaladas estaban publicaciones que Crystal misma había subido a las redes. 2 videos, mismos protagonistas, emociones totalmente distintas, amor y falta de amor. No podía quedar más claro.
El silencio llenó la sala mientras se reproducía el clip final, nuestro día de boda hace 3 años. Ethan me había abrazado con fuerza, confesando a voz en cuello, Rachel, te amo. Este voto no cambiará jamás. Yo había reído, burlándome, ¿y si cambia? Imposible, dijo, a menos que muera, siempre te amaré. Esa pasión juvenil fue intensa y ardiente. Ahora, comparada con su reciente indiferencia y frialdad, resultaba irónica. Los ojos de Ethan se humedecieron al instante. Me agarró la mano como recordando apenas su amor por mí. Su voz tembló, Rachel, lo siento. No me di cuenta. No sabía lo doloroso que parecía desde tu lado. Solo quería que aprendieras una lección. No quería que te convirtieras en alguien que intimida a los débiles. Crystal y yo somos inocentes. Nunca he sido infiel. Solté mi mano, levanté el micrófono y dije, infidelidad o no, todos aquí pueden juzgar por sí mismos. En mi cumpleaños me abandonaste y me dejaste como el hazmerreír de nuestro círculo. En el Festival del Medio Otoño, una noche de reunión, me dejaste sola en una casa vacía. Mientras llevabas a Crystal a tu finca familiar para sentir la calidez del hogar, hiciste todo con ella que hacen las parejas, consentiste su exhibición pública y me dejaste humillada una y otra vez. ¿Y ahora me dices que no lo sabías? ¿Cómo no ibas a saberlo? Simplemente no te importaba. No, no es así, tartamudeó Ethan con voz temblorosa. Rachel, es que ella siempre llora por ti. Pensé que te habías vuelto demasiado fuerte, demasiado temible. Ya sabes que odio a los que intimidan a los débiles. Reí amargamente. Siempre dices que uso mi poder para intimidar. Pero cuando yo sufría humillación, ¿dónde estabas tú? ¿Quién está intimidando a quién aquí? Mi corazón llevaba tiempo roto, mis lágrimas secas desde hace mucho. Frente a Ethan ahora sentí una calma extraña. Mis pensamientos eran claros, mi voz firme, cada palabra resonando en el salón. Miré a Ethan, tan apuesto, tan impecable, y sentí una oleada de incredulidad. Qué hombre perfecto parecía, pero estaba corrompido. Ethan, dije con firmeza, divorciémonos. Tu amor fue demasiado corto. Tan corto que antes de que nuestra vida juntos comenzara, tu amor ya había terminado. Con eso, me dirigí a los medios reunidos e hice una profunda reverencia. Gracias a todos por venir. La multitud pareció despertar de un sueño, rompiendo en aplausos atronadores. Después de todo, una esposa sigue siendo esposa, y nadie quería ver a la legítima provocada sin fin por su marido y su amante mientras tragaba insultos en silencio. Solo Ethan no podía aceptarlo. Para él, la noticia llegó demasiado de golpe. Tal vez siempre creyó que mi silencio sobre el divorcio significaba que todavía lo amaba. Qué risible, cuando en realidad solo esperaba el momento adecuado. De ahora en adelante, ya no habría dos familias lado a lado, sino un solo nombre que dominaría. A lo largo de los años, la imagen de Ethan como esposo devoto había traído enormes beneficios a West Corporation, incluso llevándolos a lanzar varias líneas de productos dirigidas a mujeres. Y ahora yo simplemente había convertido esa imagen en su contra. ¿Por qué deberían ir todas las ganancias a personas sinvergüenzas? Así que dejé que el afecto de Ethan por Crystal se enfriara, la observé pavonearse sin control, los guié para que fueran demasiado lejos y luego usé la opinión pública para cambiar el rumbo, asestando un golpe final e implacable. Al mismo tiempo, utilicé la publicidad para promover la línea femenina insignia del grupo Grant, y tras esta batalla, nuestras ventas se dispararon. En contraste, las acciones de West Corporation se desplomaron y sus productos orientados a mujeres tuvieron un desempeño miserable. Gracias a la histeria mediática, se descubrieron décadas de comportamiento escandaloso del padre de Ethan, exponiendo a decenas de hijos ilegítimos. Los espectadores negaban con la cabeza al unísono. Como era de esperar, raíces podridas dan frutos podridos. Ethan quedó desbordado, lidiando con juntas de consejo mientras también debía protegerse de los hijos ilegítimos de su padre, que ahora tenían derechos legales de herencia y estaban a la par. En el pasado, el viejo señor West los había suprimido, pero parecía que ahora había cambiado de táctica, quizás incluso preparándolos para luchar por las acciones. Incluso bajo tal presión, Ethan se negó a divorciarse. No creía que yo hubiera dejado de amarlo, ingenuamente convencido de que solo había malinterpretado su relación con Crystal. Despidió a Crystal,
Contrató a un asistente masculino y cada día me bombardeaba con llamadas y mensajes de arrepentimiento. Cansada del acoso, lo bloqueé y presenté la demanda de divorcio. Cuando Ethan lo descubrió, casi se emborrachó hasta morir y se desplomó en mi puerta. Sus ojos estaban enrojecidos al verme. Rachel, suplicó, por favor, no te divorcies. Podemos vivir separados. Te reconquistaré. Nunca he amado a Crystal. En toda mi vida, solo te he amado a ti. ¿Por qué la gente nunca valora lo que tiene y, al perderlo, de repente lo desea? Tristemente, él seguía allí mientras yo ya había avanzado mucho más. Ethan, dije fríamente, ¿recuerdas lo que te dije la primera vez que me hiciste el silencio por Crystal? Que, ya sea emocional o físicamente, una vez cruzada la línea, el divorcio es la única opción. Señor West, ya no le quiero. Ya que se niega a aceptar un acuerdo de divorcio, nos veremos en los tribunales. Pausé, con los labios curvados, y añadí, y como siempre dices que Crystal es la que sufre, te daré un regalo. Ese supuesto regalo era un fragmento de video de vigilancia de nuestra casa, del día después de mi cumpleaños, cuando nuestra relación había llegado a un punto muerto. Para hacer que Ethan comprendiera su error, me había mudado a un apartamento y enviado a Crystal a recoger ropa, pero la chica que antes sonreía tan dulcemente no aparecía en el video. En su lugar, su rostro mostraba burla. Señorita Grant, realmente no lo entiendo. ¿Cómo puede soportar esto? Prefiere estar sola en una casa vacía que divorciarse. Si me divorcio, respondí con desdén, es porque yo decido. Un tercero como tú no tiene derecho a opinar. Crystal solo se rió. ¿No sabes que hoy en día la que no es amada es la verdadera amante? Solté una risa aguda y amarga. ¿Qué tonterías te ha lavado el cerebro ese manual de amantes? Un tercero es alguien fuera del matrimonio, quien irrumpe y establece una relación inapropiada con un hombre o mujer casados. Yo, Rachel Grant, me casé con Ethan West en una gran boda, recibí las bendiciones de familia y amigos, y tengo un certificado de matrimonio reconocido por la ley de este país. ¿Y tú crees que con una sola frase puedes arrebatarme ese título? Él no te ama, ¿quién te dio tal confianza? ¿Fue Ethan? ¿O creíste que si alguna vez estuviera en su lecho de muerte, tú serías quien firmara su consentimiento quirúrgico? ¿O que si muriera, tendrías derecho a heredar su patrimonio abiertamente? Nunca entendí por qué las mujeres que codician al esposo de otras siempre dicen que es amor verdadero y luego intentan persuadir a la esposa para que se divorcie. Si quieres que me divorcie, ¿por qué no convences a Ethan? Mientras él diga la palabra, iré al registro ese mismo día. ¿O bajo el disfraz de amor verdadero, lo que buscas es simple indulgencia barata? Recuerda esto, la razón por la que aún puedes saltar delante de mí hoy no es porque tenga miedo de enfrentarte, sino porque no vales la pena. Crystal quedó paralizada, de espaldas a mí, sin palabras, y luego huyó en desgracia. Esa era la verdadera Rachel Grant. Antes había sido cegada por la aparente debilidad de Crystal y había subestimado mi propia fuerza. Mi elocuencia se había perfeccionado hace mucho en innumerables debates universitarios. Si realmente quería hacer que alguien se retorciera, podía lograrlo con cada palabra. Tras la partida de Crystal, rompí a llorar mientras destruía todas las fotos de Ethan y mías en la casa. En ese momento supe que nunca podríamos volver atrás. Ethan finalmente aceptó un acuerdo de divorcio, lo que para mí era una buena noticia, ya que llevarlo a juicio sería demasiado humillante. Ya había organizado la división de bienes con profesionales y Ethan no objetó. El día que firmamos los papeles, Ethan me pidió disculpas una vez más. Yo solo sonreí y moví la mano. Has pedido perdón demasiadas veces, estoy cansada de escucharlo. Él soltó una ligera risa liberadora y dijo, que tengas una vida en la que nunca necesites traicionarte a ti misma de nuevo. Que camines libre, con flores bajo tus pies. Al salir de la oficina civil, con el certificado de divorcio en mano, el sol de la tarde bañaba el pavimento con calor y deslumbrante luz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí mis hombros ligeros, como si el peso de los años finalmente se hubiera ido. Los susurros, las traiciones, la humillación, todo quedaba atrás. Ethan había sido mi mundo, el hombre que juré amar toda la vida, pero las personas cambian, el amor se transforma y las promesas se desvanecen. Comprendí demasiado tarde que aferrarse a un hombre que ya no me respetaba no era más que un castigo propio. Mi padre tenía razón,
el mayor amor que podía dar era a mí misma. Crystal White podía conservar sus ilusiones y Isen sus arrepentimientos. Yo ya no sería parte de sus historias. Mi historia era solo mía para escribirla. Esa noche regresé a la casa de la familia Grant. Mi madre había preparado mis platos favoritos y mi padre me sirvió una copa de vino. Rodeada de calidez y familiaridad, finalmente entendí, el amor puede traer alegría, pero la familia te da raíces, y mi propia fuerza me llevaría hasta el final. Mientras las luces de la ciudad se encendían afuera, sonreí para mí misma. El matrimonio no me había derrotado, me había enseñado cuándo luchar, cuándo alejarse y, sobre todo, cómo resurgir. Esto no era un final, era solo el comienzo de la vida que elegí para mí. Epílogo. Isen, la observé salir de mi vida con ese delgado pedazo de papel en la mano, el certificado de divorcio que marcaba el fin de todo lo que alguna vez nos prometimos. La luz del sol se reflejaba en su cabello, y por un instante fugaz, parecía la misma chica de la que me enamoré años atrás, brillante, valiente, intocable y luego desapareció. Creía que el amor era algo inquebrantable, capaz de soportar mi silencio, mi arrogancia, mi bondad mal dirigida hacia otra persona. Pensaba que siempre me esperaría, me perdonaría, se inclinaría por mí. Estaba equivocado. Rachel me dio oportunidad tras oportunidad, más de las que merecía. Soportó su dolor en silencio, enfrentó la humillación ante amigos y aún así creyó en mí más tiempo del que tenía derecho a esperar. ¿Y qué hice yo? Traicioné su confianza, confundí su dignidad con orgullo, confundí su amor con debilidad. Para cuando lo comprendí, para cuando extendí la mano hacia ella de nuevo, ya era demasiado tarde. Crystal nunca fue el problema, yo lo fui. La dejé cruzar líneas que nunca deberían haberse cruzado, justificando sus lágrimas mientras ignoraba las de Rachel. Me decía a mí mismo que protegía a los débiles, pero en verdad traicionaba a la persona más fuerte que había conocido. Ahora, el hogar que construimos juntos está vacío, la cama fría, las paredes resuenan con silencio, y cada rincón me recuerda su risa, su terquedad, su amor. La gente dice que el tiempo mitigará el dolor, pero no lo entienden, no es el dolor lo que más me atormenta, es el arrepentimiento. Rachel una vez me preguntó, ¿y si tu amor cambia? Y juré, nunca, a menos que muera. Pero la verdad es que no murió mi amor, murió el suyo, y esa será la herida que llevaré por el resto de mi vida.